Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir entonces con la segunda parte del proceso de la meiosis que quedaron pendientes algunas cositas que quiero que se comprendan muy bien. Entonces, ya sabemos que la meiosis permite producir gametos, óvulos para el caso de la mujer y espermios para el caso del hombre. Este es un esquema simplificado de los gametos sexuales del caso del hombre, ¿cierto? Los espermios, que ya sabemos que básicamente es una especie de pirigüín, ¿cierto? Que tiene una colita ahí que le va a permitir moverse y poder fecundar el óvulo. Que en este caso este es el óvulo que se produce en los ovarios. Recordemos que estos son células con una cantidad de material genético NC, que es el producto el producto final que se obtiene de la meiosis. Por lo tanto, cuando se unen, fíjense, restituyen un organismo, una célula, mejor dicho, entre comillas, normal, que es 2N2C. Por lo tanto, el óvulo y esperma contienen la mitad del material genético, son células haploides, y al momento de la fecundación ocurre la restitución de la diploidía. Por eso, este proceso de la meiosis es tan importante porque imagínense si los gametos sexuales se reproducieran por mitosis. Si se reproducieran por mitosis, cada generación duplicaría el material genético. Porque 2N, si yo tuviera un óvulo que es 2N, ¿cierto? Al momento de fecundarse con un espermio va a generar 4N. Y si esto sigue, digamos, produciendo óvulos 4N, la otra generación tendría 8N. No sé si se entiende que doblaría el material genético en cada generación. Por lo tanto, esa es la gracia de estos gametos que sean haploides, que va a permitir conservar la diploidía de la especie. ¿Qué es la fecundación? Es, ¿cierto?, la unión del óvulo con el esperma. Ahora, esta laminita refleja muy bien, básicamente, cómo son las fases haploides y diploides del ciclo vital humano, haciendo referencia a la mitosis y la meiosis. Esto es lo que le explicaba anteriormente. Si yo tengo un óvulo con 23 cromosomas maternales y lo uno con 23 cromosomas paternales, parece que esto es al revés. Creo me equivoqué acá. Ya, esto es, ¿cierto? Ahí sí, hace referencia a el ADN tanto del hombre como de la mujer y al final voy a formar una célula que va a tener 46 cromosomas totales o que es lo mismo que 23 pares homólogos, en donde tenemos una línea paternal y otra maternal. Y eso se restituye en la fecundación. Ahora, ¿dónde ocurre este proceso de la meiosis? Ocurre en las gónadas sexuales, que en el caso de la mujer son los ovarios, y en el caso del hombre son los testículos. Eso va a permitir, por el proceso de la meiosis, ¿cierto? Llegar a una fase haploide o la fase de los gametos sexuales, que son el óvulo y el espermio. Y por lo tanto, al momento de la fecundación, se va a restituir la diploidía y va a formar un cigoto 2N. Y esto, cigoto 2N, se va a reproducir por mitosis en una fase diploide y voy a formar un ser humano íntegro y completo. Ese ser humano íntegro y completo, para recuperar tejido, para crecer o para restituir células perdidas, se va a reproducir por mitosis. Y al momento de generar estos gametos sexuales, lo va a hacer por meiosis. Entonces, un ciclo súper entendible y súper perfecto para poder conservar la diploidía de la especie. Ya. Otro asunto
interesante que debemos tratar es cómo se determina el sexo en el ser humano. Si recordamos, de los 23 cromosomas, o mejor dicho, pares de cromosomas, ya en el caso del ser humano, eran 22 autosomas y un par sexual. Un par sexual. Ese par sexual es el que va a determinar el sexo del individuo. En el caso de la mujer, voy a dibujar solamente el par sexual. Los 22 autosomas no los voy a dibujar para el caso práctico. Entonces, la mujer, que sería esta personita acá rosada, es XX. Ese es su par sexual. Por lo tanto, la única opción que tiene de formar gametos es formar gametos X. No tiene otra opción. Para el caso del hombre, el hombre tiene su par sexual XY. Entonces, fíjense, por meiosis tiene dos opciones de formar gametos. Puede formar espermios X o puede formar espermios Y. Entonces, si se une un óvulo X con un espermio X, voy a formar una mujer. ¿Sí? Va a ser XX. Entonces, en este caso, fíjense aquí, este es XX, XX. En cambio, si un óvulo que es X se une con un espermio Y, voy a formar XY, XY. Entonces, el sexo, ¿quién lo determina? Lo determina, en este caso, el espermatozoide. Porque los espermatozoides pueden ser o X o Y. Tienen dos opciones. En cambio, los óvulos siempre son X. Y esa es la forma en cómo se determina el sexo en el caso del ser humano. Viene determinado por este par sexual. Y específicamente lo determina el espermatozoide. Siguiendo con este tema de la meiosis, para terminar, la formación de óvulos se llama ovogénesis. Génesis significa inicio. Entonces, puede ser inicio o comienzo de los óvulos. De ahí viene la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de ovogénesis, es cómo se forman los óvulos. Hay alguna diferencia con el caso de la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides. Primero, ¿dónde se forman estos óvulos? Se forman a partir de las células germinales que se encuentran en la gónada femenina, que en este caso la gónada femenina son los ovarios, ¿cierto? Que es está dentro del aparato reproductor femenino, ¿cierto? Que son dos ovarios. Nosotros hacemos aquí un dibujito, ¿cierto? Recuerden ahí. Entonces, este es el aparato reproductor femenino, ¿cierto? Ahí tenemos las trompitas de falopio y aquí están los óvulos. Entonces aquí, perdón, los ovarios. Entonces, en estos ovarios se va a producir el óvulo y el óvulo ahí va a empezar a avanzar, avanzar, avanzar hasta que sea fecundado por un espermatozoide. Y en caso de que este óvulo no se fecunde con un espermatozoide, va a ocurrir el periodo de la menstruación. Y esta menstruación ocurre una vez al mes cada 28 días, más o menos, ¿cierto? Bien, entonces, hay alguna diferencia. Fíjense, ¿cuándo comienza esta ovogénesis? La ovogénesis comienza en el feto femenino, en el momento en que este feto femenino, vamos a explicar bien, se fecunda, ¿cierto? Y se produce un cigoto femenino, este cigoto femenino empieza a proliferar y en una etapa avanzada de este feto, en ese momento empieza el proceso de ovogénesis, en unas células muy específicas que les decía que se llaman células germinales. Estas células germinales van a quedar congeladas y van a quedar en una, por decirlo de alguna forma, como dice su nombre, congeladas, van a quedar en stand-by y van a quedar ahí por mucho tiempo, hasta que se inicie el periodo de la menstruación, que ocurre
durante la pubertad femenina. Ahí se va a reiniciar o seguir este proceso de la ovogénesis. Entonces, parte en el feto femenino, queda congelado durante la niñez y se vuelve a retomar en el proceso de la pubertad. Cuando la mujer comienza a menstruar, se reinicia este proceso de la ovogénesis. Algo también importante es que la mujer no es fértil durante toda su vida, ¿ya? La mujer es fértil solamente entre el inicio de la menstruación y hasta que ocurre el fenómeno de la menopausia. Durante todo ese periodo, la mujer es fértil, que son más o menos desde los 15 años hasta aproximadamente 45 o 50. Eso es relativo hasta que a la mujer le llega la menopausia. Que la menopausia es cuando la mujer deja de menstruar. Entonces, en su ciclo de vida vital, ese es el periodo fértil. Ahora, dentro de un mes, la mujer tampoco es fértil durante todo el mes. La mujer es fértil solamente entre 4 aproximadamente y 6 días que son cercanos a la ovulación. Es decir, desde el momento en que el ovario expulsa ese óvulo y ese óvulo empieza a avanzar por las trompas de falopio y por el aparato reproductor femenino, ese es el momento de la periodo fértil de la mujer. Si esa mujer tiene relaciones sexuales y ese óvulo se fecunda con un espermatozoide, va a obviamente producirse un embarazo. Y eso no ocurre durante todo el mes, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Y ojo aquí, de una célula germinal se produce un óvulo funcional. Me explico con esto. Nosotros partimos de una célula que es 2N, 2C, ¿cierto? Y vamos a obtener 4 células, fíjense, 1, 2, 3, 4. Estas son las 4 células hijas, que son células haploides y que son el producto de la meiosis. Sin embargo, hay 3 células que se llaman cuerpos polares y que degeneran. ¿Qué significa degeneren? Significa que, entre comillas, se pierde, se mueren y por lo tanto, fíjense, si mueren esas 3, se genera solamente un óvulo. ¿Se entiende? Entonces, de estas 4 células que son producto de la meiosis, solamente una es funcional. Es decir, específicamente en el caso de la ovogénesis, se produce solamente un óvulo que tiene la capacidad de ser funcional y de ser fecundado. Eso es algo súper importante a diferencia de la espermatogénesis. Ahora, referente a la espermatogénesis, también hay un par de diferencias con respecto a la ovogénesis. En primer lugar, la espermatogénesis es la formación de espermios y ocurre ¿dónde? En los testículos, que son las gónadas masculinas. El hombre es fértil a partir de la pubertad, ¿cierto? Que aproximadamente a partir de los 14 a 15 años y a diferencia de la mujer, el hombre es fértil durante toda la vida. Un abuelito podría ser padre perfectamente, porque la producción de espermatozoides no cesa, como en el caso de la mujer, que cesa la producción de óvulos en la menopausia. En el caso del hombre no. En el caso del hombre, el hombre puede producir espermatozoides, ¿cierto?, durante todo su ciclo vital, hasta los 90, 100 años. No hay problema con eso. Y también el hombre es fértil en forma diaria. No es como en el caso de la mujer, que la mujer solamente es fértil entre 4 y 6 días al mes. El hombre es fértil los 360 días del año, es decir, en todo momento. En el caso de la espermatogénesis del hombre, la célula germinal va a producir 4 espermatozoides. Fíjense, tenemos una célula que es 2N, 2C, y voy a formar 4 espermatozoides que son NC. Y son 4, y los 4 son funcionales. Entonces, en este caso, cada una de las células que se forman producto de la meiosis, que son 4, van a convertirse en un espermatozoide.
a diferencia de la mujer que solamente produce un óvulo fértil. Esas son algunas cositas importantes entre estos dos procesos de la ovogénesis y la espermatogénesis. Con esto terminamos todo este estudio de la meiosis. Recuerden siempre consultar sus dudas y nos vemos en las siguientes clases.